el video número 3, donde hablan de replicación viral tanto de los genomas de ADN como de ARN, allí hacen pues un tipo de replicación un poco más generalizada de cada una de los genomas, más bien no clasificados, no tanto como dentro de la clasificación de Baltimore, ¿no? Entonces, a ver, aquí es que acabo de... Bien, nosotros vamos a hablar cuando hablamos vemos un poco de lo que es la replicación viral, vamos a hablar de pasos que se dicen por separado, pero que no siempre se dan, normalmente se dan casi al mismo tiempo los pasos, a excepción de, lógicamente, ensamble y liberación, que son los últimos pasos. Hasta que llegue, por ejemplo, al cuarto paso, estos 3 pasos, los 3 primeros pasos se dan casi al mismo tiempo los 3. Los otros sí van a demorar según la familia viral a la que corresponda la replicación. Primero vamos a hablar del paso que es llamado unión y absorción. Ese es el paso en que el virus logra, por medio de unas proteínas que ellos tienen en la superficie, a los cuales les vamos a llamar epítopes. Esos epítopes tienen en sus extremos compuestos proteicos que son los que van a ser reconocidos por los receptores específicos de las células. Por ejemplo, ¿cuál es el epítope del coronavirus actual, del SARS-CoV-2? ¿Y cuál es el receptor celular que reconoce al epítope del SARS-CoV-2? Yo les he mandado hasta artículos para que lean. El epítope del SARS-CoV-2 es la proteína Spike, también llamada proteína S. Y es justamente la proteína que se está usando para poder elaborar las vacunas cuando hablamos de la vacuna de Oxford AstraZeneca. Y el receptor celular es el receptor ACE. Y es la manera en la que están investigando, que lo tienen casi todas las células del cuerpo humano, hay algunas nerviosas. Por eso también una de las formas de ataque de este virus es al sistema nervioso. Luego de la primera etapa de unión y absorción, que no solamente va a depender de la proteína del epítope que tenga el virus, sino también de los receptores celulares, va a depender de varios factores más que nosotros vamos a ir nombrando. Y vamos a ir viendo, por ejemplo, que cada uno de estos procesos, algunos pueden ser reversibles y ya otros ya no van a ser reversibles, son irreversibles. En el proceso de penetración, ya no quiero que cojas nada fuera, Beto. No, solo en el proceso de penetración es nada más la forma en la que el virus va a ingresar a la célula hospedadora y este pues va a variar según la especie de virus del que estamos hablando. ¿Por qué? Porque de penetración hay varias formas. Una de ellas es la endocitosis, otra de ellas es la fusión de membrana, y algunos virus, como el caso de los bacteriófagos, que tienen un tipo de penetración directa en el que simplemente inyectan al genoma viral dentro de la célula huésped sin tener que pasar ni por endocitosis ni por fusión de membrana. El tercer paso que se da es el de denudamiento. Desnudamiento, denudamiento, descapsidación, tiene varios nombres. Es el proceso mediante el cual
va a haber un desensamble de las proteínas virales de las que tanto hemos hablado durante estos días y deja liberado al genoma viral, a veces totalmente, a veces parcialmente, pero según también el tipo de virus del que se trate, va a haber una liberación parcial o total del genoma viral dentro de la célula huésped. Y hablamos de un cuarto paso que se llama multiplicación. Es el paso más importante realmente que se da en la etapa de replicación viral, porque es el paso en el que se da realmente la replicación viral, ¿no verdad? Es el momento en que va a haber la transcripción del genoma viral en un ARN mensajero, y cuando ya se hace la transcripción al ARN mensajero, que hemos visto que todos los 7 genomas virales confluyen en la transcripción al ARN mensajero, pero pasando por varios procesos. Y luego que está ya formado el ARN mensajero, viene la etapa de traducción. ¿Cuál es la etapa de traducción? Es simplemente la etapa en la que los ribosomas van a leer o a reconocer al ARN mensajero para que se vayan formando las proteínas virales. Y luego pues va a haber la replicación del genoma que se va, del genoma, de la copia de los genomas, ¿no verdad? Para que ya tengamos todas las partículas que necesitamos para hacer un nuevo virión. En este proceso de multiplicación nosotros vamos a ver que la célula no sufre ningún cambio inicial, no se va a ver nada. Este proceso de multiplicación es totalmente asintomático, es silencioso, uno no sabe qué está pasando, sino hasta que ya salen las nuevos viriones de esa célula inicial infectada para ir a buscar nuevas células. Y luego tenemos el proceso de ensamble. Cuando ya están estas partículas, las proteínas virales y las copias de los genomas listas, entonces con las mismas proteínas virales que se han formado en la etapa de multiplicación, va a comenzar el ensamble de los genomas virales, ¿no verdad? Para luego ser liberados. Ya hemos hablado de que hay 2 formas de liberación de los virus. Una se da por medio de la lisis, que es la ruptura de la célula, y la otra se da por medio de la gemación, cuando hablamos de los virus envueltos, y que tienen pues simplemente que agarrar parte de la membrana con todos sus componentes para poder completar la envoltura que ellos necesitan. Aquí les he puesto un link, que espero que lo revisen, de una etapa de replicación viral. Ya también acá vemos ya lo que ya vimos en la clase pasada, que es las 2 vías por las que el virus se puede replicar. Una que es la vía lítica, en la que se va a dar el rompimiento de la célula que se ha infectado, y otra que es la vía lisogénica, en la que el virus puede insertarse y ser un virus prófago, insertarse en el cromosoma de la célula huésped y ser un virus prófago y causar un tipo de infección diferente. Ahora, todos los virus ya les dije que en la etapa extracelular no tienen ningún tipo de actividad fisiológica, porque ellos no tienen cómo sintetizar fuera de la célula, porque no tienen ninguna capacidad de reclutar ni de utilizar energía fuera de una célula para poder completar su ciclo replicativo, ¿no verdad? En el ciclo lítico también les dije que tanto el ciclo lítico como el ciclo lisogénico, estas 2 etapas van a ser igualitas. Ay, Dios mío. Un ratito, chicos. Bien, seguimos. En cualquiera de los 2 ciclos, tanto hablando del ciclo lítico o el ciclo lisogénico, tanto la fase de absorción como la fase de penetración son iguales. En la fase de absorción del líquido del ciclo lítico, el virus se une a la célula huésped de forma estable,
porque en el momento en que se reconoce a la proteína del epítope y el receptor, hacen una unión como cuando uno mete una llave a una cerradura. Luego tenemos la fase de penetración o inyección, en el cual el ácido nucleico va a entrar en la célula. Algunos de los virus lo que realizan es una pequeña perforación, sobre todo cuando hablamos de los virus bacteriófagos, donde simplemente van a hacer que ingrese el genoma viral directo a la célula bacteriana, ¿no es verdad? Y la fase de eclipse. En esta fase no se van a observar todavía ninguna producción de copias de virus, ni síntesis ni síntesis de proteínas virales. En este momento, simplemente hay una especie de subversión en que el ARN o el genoma viral necesita hacer que toda la célula trabaje para él, entonces comienza a hacer tanto la síntesis del ARN mensajero como la copia de proteínas. Pero inicialmente se tiene que dar la conversión de la maquinaria de la célula en favor del virus. Es más, en el momento en que el genoma viral queda en el interior de la célula, muchos de estos genomas hacen que el genoma cromosomal se inactive. ¿Por qué? Porque o lo inhiben, o lo inactivan, o lo inhiben según el virus del que vayamos a hablar en el momento de infección. Porque ellos lo que requieren es que la célula solo trabaje para ellos. Entonces, tener a un cromosoma celular activo, a ellos les va a hacer un poco más tardado el asunto de sintetizar proteínas virales y hacer las copias de los genomas. Entonces, muchos de ellos van a inhibir al genoma cromosomal o a inactivar. Y luego de que ya se completa la fase de eclipse, entonces empezamos con la fase de ensamble. Este de aquí es nada más la unión de los capsómeros para formar la cápside y el empaquetamiento del ácido nucleico dentro de ella. En el ciclo lítico ya les dije que era el ciclo en que se da la ruptura de célula para que el virus, las nuevas partículas virales se liberen. En este momento la célula va a morir. En el momento en que la célula se rompe para liberar esas nuevas partículas virales al exterior, entonces la célula muere. En el ciclo lisogénico, asimismo, las tres primeras etapas son iguales, que es la unión y absorción, la fase de penetración, que se da por la vía directa, y luego pues la fase de multiplicación, en la que van a hacer que la célula trabaje para ellos, ¿no es verdad? Pero en este ciclo lisogénico nosotros hablamos sobre todo de un ácido, de un genoma viral que tenga ADN bicatenario, porque es la forma en la que este ADN bicatenario un ARN no se va a recombinar con un ADN cromosomal. Un ARN va a mantener su periodo replicativo de forma externa, de forma individual, no se va a poder recombinar con el ADN cromosomal. Pero cuando hablamos de un ADN de doble cadena, este sí puede recombinarse con el ADN cromosomal bacteriano en este caso, y se va a convertir en un gen más de este cromosoma, al cual le vamos a denominar prófago o virus prófago, y solamente se va a dividir con división celular, tal como lo dice la figura de aquí. ¿Qué pasa con estos virus prófagos? Lógicamente que en un virus prófago no se va a dar la replicación de manera tan activa como lo hace un virus de ARN, que no requiere hacer
este proceso, ¿verdad? Ellos van a tener una replicación constante y rompen a la célula y salen a buscar otras, muchas veces salen al exterior y esperan un huésped susceptible para poder comenzar sus etapas activas de replicación. Pero un virus prófago no puede, un virus prófago tiene que irse dividiendo con la célula que han infectado. Y lógicamente puede hacer o mantenerse de esta manera en división celular y no presentar al exterior ningún tipo de sintomatología. Muchas veces pueden permanecer en este estado durante mucho tiempo. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se activa? ¿Cómo puede desprenderse? Porque hay momentos en que este virus prófago se va a desprender del cromosoma de la célula bacteriana para comenzar su producción activa y causar la enfermedad. Pero de esto depende de varias condiciones. Una de ellas pues sería la condición del huésped, ¿no verdad? Condiciones fisiológicas, nutricionales, inmunológicas, o simplemente condiciones externas, factores físicos, como el cambio de temperatura, como estar sometidos a desecación, o simplemente la disminución de concentración de oxígeno. Esto puede causar que haya que se suelte o que este virus prófago se suelte el genoma viral para comenzar una producción activa y presentar la enfermedad. Entonces, cuando el virus penetra en el ciclo lisogénico, tal cual como el ciclo lítico, en la penetración no hay destrucción de células. En el momento en que el ADN viral se integra al ADN cromosomal, tampoco hay ningún tipo de actividad al exterior, ¿no verdad? Se va a reproducir junto con el ADN cromosomal y queda latente dentro de esta célula, junto con la célula a la que han infectado. Y luego, pues, esta célula puede dividirse muchas veces, dando lugar a que se forme la infección latente sin que haya sintomatología hasta que pase. Aquí vamos a ver. Aquí están presentadas en esta sola figura. Esta, por ejemplo, es un proceso de replicación viral de un retrovirus que penetra la célula por medio de fusión. A este englobamiento para el exterior nosotros le llamamos fusión, ¿no verdad? El retrovirus, ¿por qué sé que es un retrovirus? Porque el retrovirus tiene un genoma diploide. Aquí vemos los dos genomas, ¿no verdad? Y luego, pues, este tiene una manera de salida que es por gemación, porque es un virus envuelto. En la fusión, la envoltura del virus se va a quedar fusionada con la membrana de la célula huésped y solamente van a inyectar dentro del citoplasma los genomas virales, ¿no verdad? Que el retrovirus es un genoma de ARN. Luego, pues, ellos tienen que hacer su transcripción particular, que ya después la decimos, porque si les meto mucha información ahorita se van a confundir. Pero la liberación de estos, una vez que ya están formadas las partículas, aquí está ya empaquetado, salen por medio de gemación al exterior de la célula. Ahora, aquí vemos también todo el proceso. Penetración, esta es una penetración por medio de endocitosis, que se hace la vesícula interna a la célula y luego esta vesícula va el cuello, se va formando un cuello en la vesícula hasta desprenderse, ¿no verdad? Y aquí vemos que dentro de esta vesícula va a estar la partícula viral, pero esta vesícula se va a ir como deshaciendo por medio del pH, por medio de las enzimas lisosomales. Todo esto puede hacer que la vesícula se desintegre y queda simplemente la partícula viral con su cápside. Y luego, pues, como nosotros sabemos que las cápsides tienen un ensamble no covalente, también esta cápside va a lograr desintegrarse hasta dejar el genoma viral suelto. Una vez que el genoma viral esté libre, esté suelto, entonces comienza la etapa de multiplicación
donde se va a dar la transcripción del ARN mensajero, la traducción de proteínas virales por medio de los ribosomas y la replicación, que es nada más la copia de los genomas virales. Cuando ya están las proteínas virales y las copias, entonces se van a ensamblar y salen de la célula. Ahora, bien, a ver, fuentes. Acabas de entrar al chat de reunión, o sea, acabas de entrar a la sala. Yo he permitido la entrada de los estudiantes siquiera hasta las 2:10 de la tarde, en el momento en que terminé de tomar la lista. Iniciamos la clase a las 2, hasta las 2:10 yo hablé con los chicos, he dicho que los alumnos que no estén hasta que yo tome la lista no entran sino hasta la siguiente hora. Un rato antes de leer tu mensaje, acabo de permitir la entrada de 3 compañeros tuyos y tú no estabas en la sala de espera. Así que te pido de favor, seamos claros y correctos. Tienes 1 hora para entrar y no es que has estado en la sala de espera desde la 1:30 de la tarde. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Yo igual tengo de respaldo las imágenes. Como le indiqué, al final del mensaje hay 2 reuniones abiertas, 2 reuniones iniciadas. Entonces, he estado desde la 1:30 de la tarde porque estaba en conversación con otra compañera y por medio del grupo fue que me enteré de eso, un grupo que tenemos nuestros compañeros personal, ¿ya? Pero sí he estado conectado y no se me permitió el ingreso. Lo que sí no quería era el evitar el asunto de la falta, porque justificar una falta es bastante complicado, sobre todo porque no estoy faltando por algún tema médico y no tengo cómo respaldar la falta. Pero si estabas en una reunión donde no había alumnos, se supone que esa no era la reunión, pues. Doctora, porque en las reuniones sale la cantidad de gente que hay. No me salía únicamente, me salía algo, replicación viral, era el tema de la reunión, que asumí yo que esa era la reunión, y estuve ahí, estuve en sala de espera, y tengo las fotos tomadas, y en mi laptop sale la hora, ya, y nunca fui, me permitieron el ingreso. Obviamente ahora comprendo que era porque usted no estaba en esa reunión, pero como le indico, habían 2 reuniones iniciadas, y no sé si es que otra persona está iniciando reuniones, o qué sucedió en este caso. Nadie puede manejar las reuniones si no soy yo. Y igual yo tengo las fotos de respaldo, se las podría hacer llegar, no sé, me indica usted. Ok.
Aquí está, solo hay una reunión iniciada, que es la que yo tengo ahorita. Sí, doctora, Pero como le indiqué, si tú quieres, yo te voy a poner la segunda hora porque la primera no estuviste. Pero no, yo he dejado entrar a los chicos, solo hay una reunión iniciada de replicación viral. Ok, doctora, mil disculpas por lo que sucedió, pero como le indiqué, sí habían 2 reuniones. Y está bien, yo acepto, igual ya estoy a partir desde la segunda hora. Ok, ya les hablé a los chicos de que por favor no estén saliéndose porque una vez que se salgan, yo en cualquier momento tomo la lista o cojo los asistentes sin tomar lista. Y si están fuera, pues no van a poder entrar sino hasta inicios de la tercera hora, ya sería, porque ya estamos en la segunda hora. ¿Ya? Oiga, Dime. a mí antes se me fue y se me cortó porque se fue la luz, pero no sé si yo ahí dije presente en la lista. Sí dijiste. Ahí, listo, gracias. Sí dijiste, Tati. Bien, continuamos. La etapa de absorción viral depende no solamente de la unión de ligando, que es el epítopo con su proteína, y también la proteína del receptor celular, sino que también se reconoce como un proceso que es altamente específico. Esto depende no solamente del rango del huésped, sino también del tropismo que tenga el virus. Ya les dije que los receptores que tienen las células para poder reconocer a los epítopes son proteínas. Y los epítopes que tienen también en sus extremos son proteínas o glicoproteínas que tienen muchas funciones biológicas en todo el proceso de replicación. Esta etapa de absorción viral, hasta ahí es un proceso que puede ser reversible. No es un proceso que sea independiente de la temperatura. También depende de los cambios que se dan de pH y de las fuerzas iónicas. Estos cambios de pH o fuerzas iónicas pueden que haga que este proceso no se cumpla, sufre una especie de alteración. Y si en un caso, pues, se logra, por ejemplo, hay personas que están, que han estado en momentos de riesgo, ¿no verdad? Que han estado junto a personas en esta etapa de pandemia. Tú puedes estar en un sitio que está muy cerrado y resulta que no han cumplido con las medidas de bioseguridad que han recomendado. No solamente el uso de la mascarilla. Muchas veces uno puede tener una mascarilla que ya has usado mucho tiempo y resulta que tú has tosido o has hablado alto y esa mascarilla ya no tiene la capacidad de retener las microgotas que salen porque ya es mucho el tiempo de uso y ya pueden salir a través de la mascarilla. Entonces, esos son procesos de riesgo. Entonces, cuando la persona reconoce esos procesos de riesgo, uno puede tomar en ese caso algún anticuerpo o nosotros le llamamos antivirales, ¿no verdad? Para evitar en este caso que el virus pueda ingresar a células, porque lógicamente esto tiene que ser inmediato. El proceso de absorción viral no es que demora mucho tiempo. Entonces, hasta eso pues, puede ser reversible usando o tomando algún tipo de antiviral que deshaga la unión de los receptores de virus con los receptores de células. Entonces, decimos que este proceso se absorbe, para este proceso depende también de las fuerzas iónicas, del pH del medio, de la temperatura para que se pueda dar. Otra cosa que ayuda al proceso de unión o absorción son uniones químicas que se dan como parte de los procesos de los procesos metabólicos que hay en nuestro organismo. Entre esos, pues tenemos a los puentes de hidrógeno, a las fuerzas de Van der Waals y las fuerzas electrostáticas.
¿Qué pasa? Que los virus y las células tienen cargas iguales, tienen cargas negativas, entonces eso hace que esto más bien sea un factor en las que ambos se van a repeler, pero necesita que haya estas fuerzas químicas para que haya la unión, y también se da por medio de la presencia de los iones calcio y magnesio. La endocitosis, la penetración viral se da de 3 formas, como ya les había dicho. La principal que nosotros tenemos es la endocitosis, ¿no verdad? Que es una especie de fagocitamiento, de fagocitosis, no fagocitamiento, de una capacidad fagocítica que tienen las células endocíticas, ¿no verdad? Y de esta manera hacen la vesícula al interior de la célula. Y también otra manera de fagocitosis es la fusión. Simplemente la membrana celular hace como un acaparamiento del microorganismo, en este caso el virus que se ha unido a la célula, y lo empuja para el interior de la célula, ¿no verdad? Este proceso también es reversible. Este proceso es muy, muy dependiente de la temperatura. Si, por ejemplo, en este proceso hay el individuo es sometido a temperaturas altas, puede ser que este proceso no se realice. Otra de las cosas que uno puede, entre los antivirales, que también a la acción de los antivirales que hay algunos que tienen inhibidores de la fagocitosis. Entonces hace que las células del organismo no hagan el proceso de fagocitosis, con lo que evitarían en todo caso la replicación viral. Aquí vemos cómo puede producirse el proceso de endocitosis, ¿no verdad? La célula misma va a introducir partículas que se encuentran unidas, ¿no verdad? Y luego pues se forma el englobamiento al interior, es una especie de invaginación, y esto se va desprendiendo a medida que hay un ahorcamiento, un estrechamiento de la vesícula, del cuello de la vesícula hasta desprenderse. Hay otro proceso de penetración que es la viropexis, que también se da cuando penetran los viriones a las células por fagocitosis, ¿no verdad? Ahí la penetración directa, no, este es endocitosis o viropexis. Déjenme poner aquí endocitosis o viropexis. Y la otra que es fusión de membrana, y la penetración directa que se da en los virus bacteriófagos y algunos otros virus como los picornavirus, adenovirus y los renovirus. Aquí vemos la diferencia entre las tres. Esta es la directa, esta es la fusión de membrana, que igual en esta fusión de membrana, y esta es la viropexis o endocitosis. Luego tenemos la etapa de desnudamiento. Ya esta etapa sí ya es irreversible. Ya una vez que la cápside viral está dentro de una célula, pues ya va a comenzar el momento en que la cápside va a comenzar a desintegrarse o a descapsidarse para dejar al genoma libre dentro de la célula. A esta etapa de desnudamiento también se le llama descapsidación, escape o salida. Ustedes lo pueden encontrar con cualquiera de estos nombres en los libros que van a tener que revisar. Esta etapa de desnudamiento depende del virus. Algunas proteínas virales
que forman parte de la cápside no pueden ser digeridas por las enzimas lisosomales. En algunas etapas de liberación de cápside, ya les dije, de descapsidación, no se libera al ácido nucleico de forma total, sino que lo hacen de forma parcial. Y esta descapsidación pues también va a tener lugar en el lugar donde se va a hacer la replicación viral, y eso depende de los virus. Nosotros tenemos que algunos pues esta descapsidación va a tener lugar en la misma membrana celular, ¿no verdad? Y esto se va a dar sobre todo con el virus de influenza. Hay los otros virus pues que tienen que llegar hasta el citoplasma, la mayor parte de los virus, entre ellos los picornavirus. Y cuando hablamos de un virus con genoma de ADN, la liberación no se va a dar en el citoplasma. Los virus con genoma de ADN, con sus excepciones, pues tienen que ser liberados en el núcleo de la célula huésped. Hay algunos virus, como el caso del isovirus, que simplemente las proteínas virales tienen problemas para ser digeridas. Tiene que ser liberado en los lisosomas de la célula. ¿Por qué? Porque de esta manera esas proteínas van a ser digeridas mucho más rápido. Y la etapa de eclipse. La etapa de eclipse es en el que les dije que el ácido nucleico de la célula va a perder su infectividad, ¿no verdad? Y hace simplemente que la célula trabaje para las nuevas partículas virales dentro de la misma. Es un proceso en el que se da no solamente la transcripción, sino la traducción de proteínas y la replicación de los genomas virales. Entonces, ay Dios, tenemos a este proceso de eclipse, también se lo conoce como el proceso de biosíntesis de macromoléculas virales, el momento en que se da toda la formación o síntesis de los componentes virales mediante la máquina celular, y puede ser el momento en que se produzca la replicación tanto de los virus de ADN como de los virus de ARN. Los virus de ADN ya les dije que van a ser en el núcleo, salvo excepciones, y los virus de ARN también va a ser en el citoplasma, salvo excepciones. Una vez ya formadas las partículas virales, no los componentes de las partículas virales, no las partículas virales, entonces se da el momento del ensamblaje. Nosotros tenemos que en la síntesis de proteínas virales, ya les dije en la clase pasada, había dos clases de proteínas que se sintetizaban. Unas eran proteínas estructurales, que son las que van a hacer la formación de cápside, y otras son las proteínas no estructurales que van a desarrollar, a formar parte del desarrollo de la replicación viral, ¿verdad? Hasta llegar a su fin. Entonces, qué bestia, cómo me duele la cabeza. Entonces, este ensamblaje, si nosotros hablamos de que es un virus de ADN y que su descapsidación y todo el proceso de replicación se ha llevado a cabo en el núcleo de la célula, el ensamblaje también se va a producir en la célula, en el núcleo de la célula. Pero si hablamos de los genomas de ARN, cuyo proceso de replicación se va a dar en el citoplasma también se va a dar el ensamble de los nuevos productos virales. Ahora, les dije yo también en clases pasadas que había lugares específicos que se consideraban fábricas de productos virales. Hablamos, por ejemplo, del aparato de Golgi, hablamos del retículo endoplasmático rugoso. Eran sitios donde se dan verdaderas fábricas virales y ahí mismo se va a producir el ensamble. Pero eso lo vamos a ver a medida que vayamos estudiando las familias virales más adelante. Una vez que se produce el ensamble, cuando se trata de un virus ya desnudo, o sea, de un virus desnudo, de un virus que no necesita una envoltura, pues decimos que con el ensamble ya está el virus maduro. Pero cuando hablamos de un virus con envoltura, la madurez del virión se va a dar en el momento en que se adquieren el manto, ¿no verdad?, que viene
de la membrana celular y se produce al salir de la célula. Aquí vemos las dos formas de salida. La lisis que se da, el rompimiento de célula que se da en los virus desnudos, y la gemación que se va a dar en los virus envueltos. Acá vemos a microscopio algunos procesos de gemación de virus, ¿no verdad? Usando tinción, tú puedes ver, y aquí es una tinción negativa, los procesos de gemación y liberación de las partículas virales fuera de la célula. ¿Sí ven? Aquí vemos otro proceso de gemación. Todos estos que vemos aquí, fuera de las paredes de la célula, pues son nuevas partículas virales ya con envoltura, que salen al exterior a buscar nuevas células. Bien, luego de esta clase ustedes van a tener otras, como para que refuercen un poco todo lo que yo les he dicho en las fases de unión de virus, de qué depende, cuáles son los receptores según los virus, ¿no verdad? Cómo muestran. Y vamos a hablar un poco todo esto es parte de la... Esto lo tienen que ir leyendo ustedes porque aquí vemos, por ejemplo, estrategias de la traducción que se da a partir del ARN mensajero, pero vamos a ver de las familias virales cómo se dan esas estrategias. Déjame sacar ese perro porque si no, no me va a dejar seguir hablando. Y bueno, aquí en aquí tienen ustedes también otro link que les va a hablar de cada uno de los pasos del proceso de replicación. Y vamos a ver, aquí hay un cuadro donde se detalla claramente, según la clasificación de Baltimore, a los tipos de genoma que existen, ¿no verdad? Dónde se puede producir la replicación, cuáles son los nombres de las familias que pertenecen a cada uno de estos tipos de genoma, ¿no verdad? Aquí vemos, por ejemplo, en clase 4, cuando yo les hablaba del denudamiento de los genomas virales dentro de la célula, les hablé de que había un denudamiento total y había un denudamiento parcial. En el caso de los virus de clase 4, que son los virus de ARN de cadena sencilla, sentido positivo, estos dos familias de ellas tienen un desnudamiento total de los genomas dentro del citoplasma. Pero de estas, pues 5 familias diferentes, entre ellos el famoso coronavirus, tienen un desnudamiento parcial de los genomas, y ese desnudamiento parcial, de ese desnudamiento parcial es que viene la traducción también parcial de los genomas en ARN mensajero, que se reconocen en este caso como ARN mensajeros subgenómicos. Les hablé también de salvo excepciones, entonces aquí están puestas, por ejemplo, si nosotros dijimos que los genomas de ADN
se hacían todo el proceso de replicación viral en el núcleo de la célula huésped, pues aquí vemos en la clase 1 que siendo genomas de ADN de doble cadena, ¿no verdad? Hay 4 familias que cumplen la regla, ¿no verdad? Que va a ser todo el proceso de replicación en el núcleo de la célula, pero también existen 2 familias que no entran en la regla. Ellos son la excepción. Se va a dar su proceso de replicación en el citoplasma de la célula infectada. ¿Por qué? Porque ellos, en sus procesos, en sus constantes procesos de replicación, todos los virus, todos los de ADN, no son una excepción, van a tener procesos de cambio, mutaciones, adaptaciones, ¿no verdad? Y estas 2 familias han evolucionado con eso. Tanto la familia Poxviridae como la familia Asparviridae de la clase 1 de la clasificación de Baltimore, que siendo genomas de ADN de doble cadena, todo su proceso replicativo lo van a cumplir en el citoplasma de la célula huésped. Aquí vemos a la clase 2, que son ADN de cadena sencilla, todo el proceso de las 2 familias. Estos de aquí son familias de virus de importancia veterinaria, porque si vamos a hablar nosotros de los virus en general, son muchísimos más, pero bueno, nosotros estamos hablando de los virus de importancia veterinaria. De cadenas de ADN, cadena sencilla de ADN, las 2 familias correspondientes a esta clasificación, su etapa de replicación la van a cumplir en el núcleo de la célula huésped. Cuando hablamos de los virus de clase 3, que corresponden a los virus de ARN de cadena doble ambisense, tienen 2 polaridades, ¿no verdad? Una es la cadena positiva, otra es la cadena negativa. A este pertenecen 2 familias de importancia veterinaria. Todo el proceso de replicación se va a dar, cumple la regla de los genomas de ARN, se va a dar en el citoplasma. En la clase 4 nosotros vamos a ver que existen 7 familias, ¿no verdad? Ellas todas se van a replicar en el citoplasma porque los ARN cuentan con una polimerasa, que es una enzima, de polimerasa de ARN dependiente de ARN, pero la diferencia es que algunos tienen un tipo de, en el caso de la familia de clase, las familias de cuarta clasificación, la descapsidación de los genomas va a ser parcial o puede ser total, ¿no verdad? Y aquí vemos cuáles son las que se desnudan parcialmente y cuáles son las que se van a desnudar totalmente. Lógicamente que en el desnudamiento parcial, pues lo que se va a producir es que de ese genoma parcial se van a sintetizar a los ARN mensajeros subgenómicos para que hagan el resto del proceso. Ahora, los ARN no son la excepción tampoco, así como los ADN. Nosotros tenemos en las familias de clase 5, en la clasificación de clase 5, son 8, pero aquí hay 7, que se van a dar siendo ARN. Algunos van a necesitar viajar al núcleo para poder hacer todo el proceso de replicación, como el caso de los ortomixovirus o los bornavirus. Y el resto pues se va a cumplir con la regla de los ARN, que su proceso de replicación se va a dar en el citoplasma, que estamos hablando del resto de familias. Y en la familia, los virus de clase 6, estos tienen una replicación bastante particular. Estos van a hacer su proceso de replicación en el ingreso citoplasma núcleo. ¿Ya? Tienen que cumplir su proceso tanto en el citoplasma como en el núcleo. Y la clase 7 más bien es al revés. Ellos en el momento en que penetran tienen que ir directamente al núcleo y luego hacer su primera transcripción para salir al citoplasma. Entonces vamos a hablar un poco de cada una de ellas
Déjenme ver si más adelante está así. Vamos a poner esta diapositiva. Y luego yo quiero que cada uno de ustedes participe detallándome exactamente. Aquí yo tengo de cada una de las clasificaciones de Baltimore. Y me gustaría que después de que yo les indique cómo se hace, ustedes hablen de ellas en base a lo que van a escuchar. Tenemos a los virus de clase 1, que son los virus de ADN de doble cadena, ¿no verdad? Estos virus de ADN de doble cadena no van a tener ningún proceso de transcripción antes de. Ellos van a ser transcritos por medio de, ellos tienen, en este proceso de replicación trabajan varias enzimas, una de ellas pues que va a abrir las dobles cadenas, una que va a romper los puentes de enlace, otra que va a abrir, otra que va a mantener abierto, otro que va a corregir. La cosa es que ellos hacen directamente su traducción, su transcripción al ARN mensajero. Pero ya les dije que de esta clase 1, normalmente esto se lleva a cabo en el núcleo del citoplasma con sus excepciones que son la familia Poxviridae y la familia Asparviridae, ¿no verdad? Una vez que está el ARN mensajero, entonces viene el proceso de síntesis de proteínas virales que se dan a través de la lectura de este ARN mensajero por parte de los ribosomas. Luego tenemos a los virus de clase 2. Dentro de los virus de clase 2 ya hemos visto que existen dos familias, que es la familia Reoviridae Circoviridae y Parvoviridae. Son los virus de ADN de cadena sencilla, ¿no verdad? Para llegar a transcribir al ARN mensajero, cuidado perro. Uy, Dios mío, ya se salió. Antes de empezar de hacer su transcripción al ARN mensajero, ellos tienen que sumar un ADN de cadena doble. O sea, tienen que tener una transcripción anterior utilizando, lógicamente, la polimerasa de ADN, de ARN dependiente de ADN, porque ellos no la tienen. Esta va a ser en el núcleo de la célula huésped y del núcleo de la huésped de polimerasa para hacer la primera transcripción en un genoma de ADN de doble cadena, para que de esta manera, siendo un genoma de ADN de doble cadena, logre la segunda transcripción que es al ARN mensajero. Y de ahí, pues, todos después del ARN mensajero, lo que van a hacer es producción de proteínas estructurales o no estructurales. Cuando hablamos de los virus de clase 3, nosotros tenemos que son los virus de genoma de ARN de doble cadena ambisense, positivos y negativos. Estos no tienen ningún intermediario, estos hacen una transcripción directa al ARN mensajero, ¿no verdad? Para la posterior transcripción a las proteínas, síntesis de proteínas virales. Y tenemos en la clase 4 a los genomas de ARN de una sola cadena sentido positivo. ¿Qué pasa con estos genomas de ARN de cadena positiva, de cadena sencilla sentido positivo? Les dije también en la clase pasada, y también deben haberlo visto en el video número 3, que estos genomas podían ser leídos directamente como un ARN mensajero. Muchos de ellos van a ser leídos como un ARN mensajero y no sufren ningún proceso de transcripción. Pero los que no son leídos, estos tienen que transcribirse primero en un ARN de cadena sencilla, sentido negativo. Y luego de eso viene la transcripción, porque ellos tienen un ARN polimerasa dependiente de ARN, igual que el grupo 3, ¿no verdad? Grupo 3, 4 y 5 tienen un ARN polimerasa dependiente de ARN.
Y entonces ellos, como un ARN negativo, van a comenzar la transcripción al ARN mensajero. A estas dos formas que se le llama, que tienen estos genomas de clase 4, se le llama una transcripción monocistrónica la una y policistrónica la otra. Monocistrónica es cuando es directamente leído como ARN mensajero, y policistrónica cuando tiene que hacer primero la transcripción al ARN mensajero, al ARN negativo, para luego hacer la segunda transcripción. Cuando hablamos de los virus de clase 5, que son los virus de genoma de ARN de una sola cadena, sentido negativo, vemos que esta clase 5 va a ser directamente transcrita al ARN mensajero, ¿no es verdad? Por medio de la polimerasa de ARN. Y cuando hablamos de los virus de clase 6, ya no hablamos de virus que tengan una polimerasa de ARN ni de ADN. Ellos tienen otra enzima que se llama transcriptasa inversa. Y ellos, por ejemplo, clase 6 es un genoma de ARN sentido positivo de una sola cadena, ¿no es verdad? Y usando la transcriptasa inversa, ellos ingresan al citoplasma de la célula. ¿Sí ven? En el citoplasma, ellos tienen que hacer su primera transcripción por medio de esa transcriptasa a un genoma de ADN de doble cadena. Siendo un genoma de ADN de doble cadena, tiene que ir hasta el núcleo de la célula. Por eso es que el proceso de ellos es citoplasma núcleo. ¿Sí ven? Avanzan hasta el núcleo y entonces utilizan en este caso el ADN polimerasa dependiente de ADN, que es de la célula huésped, del núcleo de la célula huésped, para poder completar el proceso de transcripción al ARN mensajero que se da en el núcleo de la célula. Clase 7 es el genoma parcial de ADN de doble cadena, ese que es como rarito, que no tiene, es circular, pero no lo cierra, ¿no? ¿Verdad? Primeramente tiene que completar ese genoma. Este es un genoma que primero tiene que completar esa forma circular del genoma, para luego, por medio de la transcriptasa inversa, asimismo, ellos no poseen polimerasa, sino la transcriptasa inversa, ellos van a hacer su transcripción en un ARN. Ellos tienen, una vez que ingresan, siendo un ADN de doble cadena, van directo al núcleo. En el núcleo utilizan su transcriptasa inversa y cierran el genoma, ¿no es verdad? Y luego usan el ADN polimerasa y se transcriben a un ARN de cadena sencilla, sentido positivo, y sale al citoplasma, para completar todo el proceso de replicación. ¿Preguntas? No. Todos me dice entender entonces, ¿no? Entonces, el compañero Franco Emperador me va a detallar esto de aquí. Disculpe, ¿cuál? Esta clase, ¿cuál es la clase que tengo aquí en la pantalla? Oh. Realmente no puedo reconocerla, disculpe. Santana. Sí, doctora. Dígame cuál es la clase que tengo aquí en la pantalla.
O sea, yo tengo anotado lo que usted estaba diciendo y en las primeras recuerdo que hablaba sobre un ARN, pero las que no me quedó muy claras fueron las últimas, que eran un ARN. No. Rodríguez Cedeño. ¿Alguien me puede...? ¿Hay alguien que quiera decirlo para no estar aquí? O sea, el número de la clase. Sí, doctora, Alguien que se atreva a decirlo. es el material genético del virión. ¿Pero cuál? El de las 5, o sea... Hemos hablado de 7 clases, hija. Ajá. Sí. Ya, pero ¿cuál es? O sea, si yo te pongo esta figura y tú ves inicialmente ¿no verdad? ¿A qué clase pertenece estos virus? Clase 7. Sí, pero no. Gracias, Jocelyn. Verás, esta es clase 1. Esta es la primera clase de la clasificación de Baltimore. La primera clase. Esta clase 1, nosotros sabemos pues que existe los que tienen su propia polimerasa cuando hablamos de las excepciones en los virus de clase 1, ¿no verdad? Ellos hacen su replicación en el citoplasma y no necesitan avanzar a la célula. Pero nosotros sabemos que de esas 6 familias que pertenecen a la clase 1, hay unos que tienen que avanzar al núcleo de la célula porque no cuentan con un ARN polimerasa viral. Ellos tienen que tomar el ARN polimerasa de origen celular. Entonces, una vez que ellos ingresan a la célula, tienen que dirigirse directamente al núcleo. En el núcleo, ellos van a tomar el ARN polimerasa celular para hacer una primera transcripción. En esa primera transcripción de ARN mensajero, van a hacer la síntesis de las proteínas, de unas proteínas llamadas proteínas tempranas, que van a participar como proteínas reguladoras de todo el proceso de replicación. Entonces se hace otra síntesis o transcripción de ARN polimerasa, ¿no verdad? De ARN mensajero, usando pues el ADN polimerasa, y se hace una segunda síntesis de proteínas. En ellas van a salir tanto proteínas proteínas estructurales como no, ¿no verdad? Y se forma en ese momento, ya está por este lado, pues comienza la replicación de las progenies virales para que luego sea generada o encapsulada las nuevas progenies virales. Ahí no es el circovirus y el parvovirus. No, hija, ahí tenemos a los poxvirus, a los herpesvirus, al adenovirus, papilomavirus, poliomavirus y asfarvirus. Ah, ya, entonces ese fue el último que presentaron, los últimos que presentaron en el video. Que me mandó a ver. Aquí. Sí, en el video de clase 3. Enseñaron al último, casi el video. Por eso este cuadro del que les hablé antes de entrar a esta clase, a hablar de cada una de las formas replicativas, esto es súper importante que ustedes los revisen. No solamente porque van a aprender las familias virales a las que corresponde cada una de las clases, sino porque en este cuadro se habla casi en la totalidad de cómo es la estrategia de replicación de cada uno de ellos. Cuando ustedes entren a enfermedades infecciosas se van a dar cuenta por qué es tan útil saber no solamente la estructura, la forma, las proteínas que participan, la estrategia de replicación, el tropismo, las vías de infección, porque si no conocemos eso no vamos a poder hacer un buen diagnóstico. Es una de las cosas, de las principales
formas de hacer, de reconocer frente a qué enfermedad podemos estarnos enfrentando y cómo hacer un buen diagnóstico. ¿Ya? Entonces, hablando de los virus de ADN de doble cadena que pertenecen a la clase 1 de la clasificación de Baltimore, nosotros vemos pues que hay unos que van a hacer la síntesis del ARN mensajero, las excepciones que son 2 en el citoplasma de la célula, en la cual simplemente van a hacer en 2 transcripciones del ARN mensajero, en 2 transcripciones del ARN mensajero, tanto proteínas reguladoras como proteínas estructurales, usando algunos de ellos, las excepciones, la ARN polimerasa de origen viral, y los que no son excepciones, que van al núcleo, utilizan el ADN polimerasa celular. ¿Ya? ¿Alguien quiere hablar de esos? ¿No? Estos son los virus de clase 2. Dígame, que a mí me gusta que me respondan. No, dígame. que le iba a decir eso, justamente, que eran los de clase 2. Pero, Bueno, esos son los virus de clase 2, correspondientes a los virus con genoma de ADN de una sola cadena. Sentido positivo, dicen aquí, algunos textos dicen que los virus de ADN no tienen polaridad, pero hay otros textos en los que vas a encontrar que los genomas de ADN tienen polaridad. Estos virus solamente van a utilizar el ADN polimerasa celular porque no lo tienen ellos, ¿no verdad? Avanzan directamente al núcleo de la célula, las 2 familias que tienen importancia en veterinaria, y van a hacer una transcripción al ARN mensajero, pero con un intermediario. Ellos, usando el ADN polimerasa celular, van a ser el primer intermediario, que es un ADN de doble cadena, ¿no verdad? Siendo un ADN de doble cadena, estos pueden hacer ya la transcripción al ARN mensajero para la producción de las proteínas, tanto reguladoras como estructurales. Pero aquí ellos van a necesitar, en todo caso, hacer un intermediario antes de esto en un ADN de doble cadena. ¿Ya? Y aquí una consulta. Dígame. Aquí entran lo que son los circoviridae y los parvoviridae. Es que tenía una duda acerca de ese punto. A ver, sí, esos son los circovirus y parvovirus. Sí. Es que decían que, bueno, el circoviridae era un virus que no dañaba, o sea, pero igualmente era un virus. O sea, ¿en qué categoría entraría él? O sea, era un virus pequeño, pero ¿en qué categoría podría entrar? No entiendo tu pregunta. ¿Que no daña qué? Porque circovirus... Claro, es que dice que ese virus no daña, o sea, no daña ni afecta nada, o sea, ¿qué hacen en el hospedero entonces? ¡Oh! ¿Quién dijo eso? Nosotros tenemos el TT virus y el virus B19, que es el agente causante de la quinta enfermedad. Pero ese es el parvovirus. Ajá. El circovirus, en cambio, causa una enfermedad bastante, a ver, que lo que te elimina o lo que te puede causar son abortos en los porcinos, en los caninos, te afecta en circoviridae. En circoviridae. Y lógicamente va a perder la etapa fértil los animales que tengan circovirus adentro, porque si bien es cierto, tal vez no le cause ninguna sintomatología al animal, te afecta al feto. Puede causar reabsorciones, puede causar momificaciones, puede causar abortos. Ese es el circovirus.
Ese es el daño que provoca los circovirus, porque entre las características principales que tiene el circovirus es que necesitan de células que en constante división para poder hacer sus etapas replicativas. Por eso afecta a los fetos, no a los animales desarrollados, porque cuando ya tenemos animales desarrollados, las células no se van a encontrar en constante división. Ellos van a afectar al producto porque son células que están en constante división. Entonces, lo que ellos van a causar, así como el parvovirus del que hablaba Cindy, que también requiere células en constante división, van a afectar a los cachorros como a los fetos. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, lo que decía en el video creo que era que el circovirus no afecta, pero era a los humanos. A los humanos todavía no se conoce enfermedad en circovirus. En cambio, parvovirus sí. Lo que provoca es la enfermedad B19 en los humanos. Circovirus sí no se reconoce afectación alguna todavía en los humanos. ¿Ya? Esas son las dos fases de producción de proteínas, ¿no? Progenie, DNA doble y progenie, DNA, ¿verdad? Así es. Estas que ves aquí son las dos fases de traducción de ARN mensajero para la síntesis de las proteínas. Aquí primero vemos que hace un intermediario de un ADN sencillo en un ADN de doble cadena. De esta manera, pues es la primera transcripción en ARN mensajero y produce tanto proteínas virales, proteínas reguladoras como proteínas estructurales. Luego se produce, se divide la progenie de la doble cadena y una de ellas es transcrita al segundo ADN mensajero y termina haciendo la síntesis de las proteínas solo estructurales en este caso, porque de esta división, de esta separación, de esta progenie, se van a dar pues las nuevas copias de los genomas originales, ¿no es verdad? Y ya aquí comienzan los nuevos virus. Tenemos estos a cuáles pertenecen. Creo que sigue la misma hoja. Ahí recién cambia. Oh, se demoró, porque hace rato que cambió. A ver. Sí, se puede. ¿A qué clase pertenecen estos? A la clase 3. A la tercera. A la clase 3. Yo les puedo poner, es más, el examen puede ser solamente basado en esto y yo les pongo una diapositiva y ustedes tienen que detallarlo. Estos pertenecen a la clase 3. Son los virus de ARN de cadena doble, ambisense. Aquí, por ejemplo, este texto no lo ha puesto como está puesto el de acá. No, como está puesto este de acá. ¿No, verdad? Los ambisenses son los que tienen sentido positivo y negativo. Y estos cuentan con una ARN polimerasa dependiente de ARN, porque es dependiente del mismo virus. Y hace una transcripción directa a un ARN mensajero. Ese ARN mensajero va a traducir tanto proteínas virales reguladoras como estructurales, y ese ARN de cadena doble va a ser sometido a la separación para que una quede como cadena molde para la progenie de los demás virus, ¿no es verdad? Y la otra es la que va a ser sometida a la transcripción, la que fue sometida a la transcripción al ARN mensajero. Así se usan las dos cadenas. Estos son los virus de clase 4. Los virus de clase 4, les dije que eran los virus de ARN simple, cadena simple o sencilla, que tienen sentido positivo. Estos tienen dos tipos de replicación. Uno que es la policistrónica, ¿no es verdad? Y otra que es la monocistrónica.
Cuando nosotros hablamos de la policistrónica, es en el momento en que este ARN de sentido negativo, de sentido positivo, tiene que ser transcrito a un ARN en sentido negativo, usando no solamente la polimerasa de ARN dependiente de ARN, sino también otra enzima conocida como la proteasa viral. De esta manera, ellos van a ser transcritos como un ARN en sentido negativo a un ARN mensajero subgenómico, porque nosotros sabemos que no hay una liberación completa de los genomas dentro del citoplasma, y comienza la producción de proteínas estructurales y asimismo la copia de las nuevas progenies. ¿Ya? Pero cuando estamos hablando de del tipo de replicación monocistrónica, este cuenta con proteínas reguladoras inmediatamente que entra al citoplasma. ¿Por qué? Porque es reconocido como un ARN mensajero de inmediato, no necesita hacer ningún tipo de transcripción. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O no vamos bien? Sí. Por favor, este es el momento en que pueden decir, doctora, repita por qué. No le entendí. Después ya no van a poder decir. Entonces vamos. Tiene genoma con huecos. Gaps. Todavía no llego. Ese es el GAP, ese es el genoma con huecos. ¿Ah? ¿A qué clase pertenece? A la clase 7. Ya, gracias. Aquí vemos a los virus de clase 5. El virus de clase 5 son los virus correspondientes a un ARN, cadena sencilla, sentido negativo. Ellos asimismo cuentan con un ARN polimerasa dependiente del virus, ¿verdad? Ellos, en el momento en que ingresan al citoplasma, estos hacen una especie de transcripción mediada por un ARN en sentido positivo que va a ser reconocido por un ARN mensajero. Pero esto es rapidito. Este ARN sentido negativo comienza la transcripción al ARN mensajero sin ninguna mediación, pero este sentido negativo tiene que transcribirse a un positivo para que comience la replicación de las nuevas progenies, ¿no verdad? Y también la producción, en todo caso, de proteínas virales, reguladoras y estructurales. Vamos a los virus de clase 6, que son los virus especiales. Cuando yo hablo de clase 6 y clase 7, son virus especiales. Clase 6 son los retrovirus y tienen una característica muy particular porque estos genomas son diploides primero y corresponden a un genoma de ARN en sentido positivo. Entonces, estos genomas cuentan con una enzima que no es la polimerasa. Algunos libros, y eso también lo van a ver y se los digo de una vez, algunos libros le van a llamar polimerasa polimerasa de ARN dependiente de ADN sería. Pero otros ya no le dan el nombre de polimerasa, sino transcriptasa inversa o reversa. ¿Por qué? Porque ellos tienen que hacer un intermediario totalmente diferente a su genoma inicial. Ellos usan la transcriptasa inversa o reversa para hacer, en el momento en que ingresan a la célula, en el citoplasma, porque son ARN en sentido positivo, a un ADN de doble cadena. De esta manera, este ADN de doble cadena tiene que ir hasta el núcleo, en donde toma la polimerasa de ADN dependiente de ADN, ¿no verdad? Es del núcleo, para hacer la transcripción del ARN mensajero y la producción de proteínas tanto reguladoras como estructurales. Y de este ADN pues queda la cadena molde con la que se va a hacer las nuevas progenies virales.
A esta clase 6 pertenece una sola clase de virus que tienen varios géneros que pueden afectar a diversas especies animales. Y este es el GAPET, esta es la cadena cadena de ADN doble que tiene huecos o es incompleta. Esta cadena de ADN doble, una vez que ingresa a la célula, tiene que ir directamente al núcleo, porque es un ADN, ¿no verdad? En el núcleo lo que hace primero que nada es completar esa cadena incompleta. Toma su transcriptasa. Aquí dice primero que para completar toma el ADN polimerasa celular. Y luego pues hace la primera transcripción por medio de la transcriptasa inversa a un ARN sencillo de cadena simple. Y este ARN tiene que salir del núcleo para ir al citoplasma. En el citoplasma comienza todo el proceso de transcripción al ARN mensajero, que se da también en el momento en que se está haciendo la transcripción del ARN sencillo, y comienza también la duplicación de los genomas virales. Pero aquí se usa tanto el ADN polimerasa como el ARN polimerasa y la transcriptasa inversa, que es parte del virus. Primero que nada, tiene que cerrar el círculo, completar a ese genoma para que haga la primera transcripción, que se da usando la polimerasa del celular al ARN mensajero y la transcriptasa inversa para cambiar a un ARN de cadena sencilla sentido positivo. ¿Estamos bien? Sí. Bien. Entonces, Doctora, dígame. una pregunta, disculpe. En los virus de clase 7, esa cadena de ADN doble no tiene ningún sentido, ni positivo ni negativo. En los virus de clase 7, a esa cadena, es que, verás, ahí es que te digo que hay libros que dicen que tiene las dos polaridades, y hay otros libros que te dicen que no tiene esas polaridades. Es que creo que mi compañera dice que cuando empezamos a formar el círculo, o sea, la célula, que es como círculo, cuando empezamos el 3' al 5', o sea, en la parte de afuera, en la mitad, queda negativo. Y tampoco yo entendía muy bien eso. O sea, cuando ya, o sea, en la parte de adentro entra positivo y es solamente hasta la mitad, hasta el 3', el 5', eso viene a ser positivo. Y lo de afuera, lo que es sobrante, quedaría negativo. Eso sí, tampoco no lo entendí muy bien. A ver, de las dos cadenas, una siempre, la cadena superior va en sentido 3', 5'. Y la cadena inferior, que normalmente es la negativa, normalmente se dice que la cadena superior es la que tiene sentido positivo, 3', 5'. Y según el saldo que ellos tengan que completar, pues la dirección se va a dar en el sentido de la cadena que complete, sea la superior o sea la inferior. Y la cadena inferior que va a ir en sentido 5', 3', que es la negativa. ¿Estamos? Sí, ahorita sí. Yo les pido que vean los enlaces que les voy a subir en la clase de hoy. Ahí hay varios enlaces en los que ustedes van a ver todo el proceso de replicación. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar un poco de las características de replicación de los virus de ADN. Ellos van a requerir asimismo maquinaria metabólica celular y también algunos factores que son codificados por el mismo virus. Tenemos, por ejemplo, entre los genomas de ADN más simples, al circovirus simples. Son simples no solamente porque necesitan codificar lo mínimo posible de la célula, porque ellos son en su estructura
muchos de ellos son estructurados con una sola proteína o con 2 proteínas, máximo con 4 proteínas, pero codifican pocos factores en todo caso, para de esta manera pues tener toda su proceso de replicación, factores que son producidos por células. Y entre los virus de ADN más complejos nosotros tenemos, por su tamaño y también por la cantidad de factores que se involucran en su proceso de replicación, a los herpes virus y a los pox virus. Ya les dije también que los virus de ADN, estos son normas de replicación de los virus de ADN. La mayoría de los virus de ADN, la replicación se va a dar en el núcleo de la célula huésped, y muchos de estos genomas contienen en sus estructuras regiones que son reguladoras, que inmediatamente que ingresan al núcleo van a ser reconocidas por la maquinaria celular y comienzan a hacer la transcripción de los ARN mensajeros para la síntesis de proteínas. Estas serían como normas de la replicación de los virus de ADN. Y ustedes pues ya vieron en el... Aquí está lo que yo les decía, lo que hablábamos hace un rato. En el video de la clase 3, en el video 3, que los virus de ADN van a requerir por lo menos la expresión de una proteína viral. Y algunos de ellos pues van a requerir algo más, pero que no es inmediata a esta expresi'ón viral a la infección de los virus. Normalmente el ADN va a ser sintetizado en sentido 5'3', ¿no verdad? Mediante, a esto se le llama la replicación de los ADN, decimos que es una replicación que es semi-conservativa y que para todo el proceso de replicación de ADN pues vamos a tener unos sitios de origen llamado ORI, y que normalmente en esta replicación de los virus de ADN se va a ser proveído por las proteínas o los factores que van ellos a codificar de las células huésped. Tenemos, aquí vemos los pasos de replicación de un ADN viral, en los cuales también vamos a tener un sitio de reconocimiento llamado ORI que te da simplemente la iniciación de la secuencia replicativa, ¿no verdad? Luego tenemos un cebado que va a ser normado o dirigido por el ADN, los procesos de elongación o estiramiento de las cadenas que van a ser sintetizadas, y también tenemos de ellos un proceso de stop que te dice hasta aquí llegaste y hasta aquí llegaste. Aquí vemos todo el proceso en un templado de ADN, ¿no verdad? Aquí vemos la cadena superior, sentido 5', 3', la inferior 3', 5', ¿no verdad? En la superior comienzan los primers y esta va a ser su orientación. Y de ahí viene el periodo de elongación, que es nada más el estiramiento de las secuencias que han sido replicadas. Esta es la cadena molde, esta cadena no se toca, ¿no verdad? De ahí es que van a salir los nuevos genomas. Y que podemos ver, por ejemplo, en los ADN, dos tipos de replicación, modos básicos se le llama aquí, que es según la forma en la que se dé la separación de las horquillas, porque estamos hablando de virus que tienen dos cadenas, ¿no verdad? Aquí está. Por ejemplo, los papilomas, los herpes, ¿no verdad? Y asimismo los retrovirus cuando ya están hechos en un ADN de doble cadena. Esta va a ser se van a abrir las horquillas de esta manera, a esto se le va a llamar horquilla de replicación, en la que va a comenzar la secuencia
en sentido 3', 5', y luego vamos a ver que también va a dar origen a una secuencia en el proceso de replicación de los genomas originales en sentido 3', 5'. Y este, en cambio, va a ser se le va a llamar a este proceso de desplazamiento de cadena, que se va a dar a sí mismo por medio de un primer. Dentro de esto entran no solamente los adenovirus, sino también los parvovirus, porque ustedes saben que los parvovirus, aún siendo virus de una sola cadena de ADN, antes de hacer su proceso de transcripción al ARN mensajero, tienen que convertirse en un ADN de doble cadena. Entonces tienen que hacer este proceso de desplazamiento de cadena utilizando un primer. Inician por la cadena inferior en sentido 3', 5', y la cadena superior es la que va a estar por medio de las helicasas. Se mantienen abiertas para que siga todo el proceso de replicación. ¿De dónde vienen las polimerasas? Las polimerasas ustedes saben que son enzimas, ¿verdad? Algunas de ellas, pues, bueno, en los virus de ADN nosotros sabemos que la polimerasa no va a ser codificada por los virus de ADN, que ellos van a codificar esto por medio de la célula huésped. Estamos hablando de casi todas las familias pertenecientes a ADN, con excepción de los virus de los Poxviridae y Asparviridae. ¿Por qué? Porque ellos son excepciones que en su proceso evolutivo han logrado ellos adaptarse o adaptar a tener con ellos un ADN polimerasa que va a ser codificada por cada una, por ellos mismos. Entonces, vemos que en todo el proceso de replicación de los virus de ADN, pues vamos a necesitar al ADN polimerasa que se obtiene de la célula huésped. Vamos a necesitar algunas proteínas accesorias, sobre todo hablando de las proteínas que van a romper los puentes de enlace de las dos cadenas, más las helicasas, que son las que van a mantener abiertas para todo el proceso de replicación. Y luego pues tenemos otras enzimas que son conocidas como exonucleasas, también las que le van a dar la energía suficiente para que estas enzimas cumplan su función, como el caso de la timidina, sinasa, la DUTP, pasa, algo así es. Bueno, se reconoce normalmente que en los procesos de replicación de los genomas de ADN, nosotros tenemos segmentos de las bases nitrogenadas que son los más ricos, hablando de la adenina, la timina, que son reconocidos en todo caso por proteínas de reconocimiento de origen viral. Y tenemos pues algunos virus que tienen también consigo un ORI. Algunos reconocen no solamente estos dos segmentos de ADN, sino que algunos reconocen más de 3 segmentos de las bases nitrogenadas. Que los virus no replican bien en las células quiescentes. ¿Qué son las células quiescentes, chicos? ¿Podría volver a repetir que se le cortó? ¿Qué son las células quiescentes? Son células que no cumplen todo, que no tienen todo lo que ellos necesitan para sus procesos metabólicos. Los virus requieren de toda la maquinaria metabólica de las células, y cuando nosotros nos encontramos con células que no tienen todos los componentes que ellos necesitan para sus procesos metabólicos, no van a desarrollarse ni a replicar bien en estas células.
que estos virus necesitan, los virus de ADN, porque estamos hablando de los virus de ADN, necesitan inducir a las enzimas de replicación de la célula huésped y también a las que van a ser reguladoras de todos los ciclos, de todo el ciclo celular. Y que los virus van a codificar también partes genómicas que se van a dar tanto en las fases de inducción o de síntesis de proteína tempranos y tardíos. Algunos hacen 2 fases antes de llegar a los tardíos, 2 fases de temprano, pero normalmente se va a dar entre temprano y tardío. Esto es muy importante que ustedes sepan, que es simplemente las formas que pueden tener los virus de ADN. Nosotros vemos que hay virus de ADN que tienen forma lineal, tenemos los especiales y esto dice mucho de su forma de replicación. Por ejemplo, los circoviridae tienen su genoma de forma circular y la forma de replicación que utiliza el circoviridae es la del círculo rodante. Por eso mismo la replicación, la apertura del genoma de este va a ser bastante particular y se comienza a dar las nuevas horquillas, los nuevos genomas en forma de círculo rodante y se van soltando. Esta es una forma que es bastante particular de los genomas de los virus del parvovirus. ¿Y qué te enseña, qué te dice este genoma? Que en las partes terminales el parvovirus va a tener algunas enzimas, aminoácidos, algunas proteínas que van a servir también para el proceso de replicación o que codifican algunos factores que no se van a dar de manera normal con un genoma lineal sin estos extremos. Ellos tienen que contener, en este caso, tienen la CAP, la proteína CAP y la poli-A, que pertenecen a los parvovirus, que codifican factores celulares que de manera normal y tienen asimismo un proceso de replicación bastante particular. Aquí no me voy a detener porque eso ya es más detallado, ¿no es verdad? Entonces, bastante particular justamente por su forma de cadena específica y porque ellos codifican un factor que no codifican otros virus. Y este es, por ejemplo, las formas de los virus, los otros genomas de doble cadena. Tenemos asimismo los genomas de cadena doble lineales. Todos ellos van a tener un peso o tamaño diferente, ¿no es verdad? El virus ya dijimos que era un virus grande, entonces su genoma es también entre los más grandes que existen. Este es un poliomavirus, genoma circular de doble cadena, adenovirus, un genoma mediano realmente de cadena de forma lineal. Y este es el poliomavirus, que su forma de replicación en todo caso va a ser teniendo entre sus cadenas una cadena que va a ser la cadena líder, que es la que va a regular todo el proceso de replicación, y una retrasada que se va a dar mucho después. Aquí vemos cómo se inicia el proceso de replicación por medio de un sitio ORI. Muchas veces el sitio ORI se va a dar aquí en el retículo endoplasmático y podemos observar a un microscopio cómo se va formando la horquilla, ¿no verdad?, en el proceso de replicación posterior al ciclo ORI. Así vamos viendo. La cadena líder, que es la que va en sentido de 3', 5', y la cadena retrasada, que es la que viene en sentido 3', 5'. ¿Me dan un segundo, por favor?
Bien. Estos son, eso por ejemplo debieron haberlo escuchado bien en el video, la síntesis que se da en los genomas de ADN de doble cadena de los poliomaviridae. Esto ya es algo un poco más específico, ¿verdad? Cómo se dan los templados, cómo comienza la horquilla de replicación. Como para que no se olviden. Y luego tenemos pues la replicación de los genomas de adenovirus. Asimismo, esta utiliza una proteína que da origen, como un primer que da su iniciación. Este origen se encuentra en los dos sitios terminales del genoma. Nosotros vimos que adenovirus tiene un genoma así. Y entonces este sitio de origen se va a encontrar en los dos terminales que tiene los genomas de adenovirus. Y que el ADN polimerasa que ellos utilizan, no, es que no, el ADN polimerasa es celular, no es viral. Los genomas de adenovirus no tienen un ADN polimerasa, es celular. Y en estos pues también vamos a ver algunas de las proteínas que no nombran mucho el proceso de replicación, que son las proteasas, que son las ligasas, que son las helicasas, que son las, ¿cuáles más? Las topoisomerasas y algunas polimerasas. Aquí vemos, por ejemplo, un herpes virus simple, ¿no verdad? Ellos tienen un tipo de infección que es latente, que es un tipo de infección que es poco productiva. Asimismo, como los circovirus, el herpes virus tiene un modo de replicación que es de tipo de círculo rodante. Aquí vamos viendo cómo se realiza el círculo rodante en sentido 5', 3'. Y estas son las proteínas que entran a formar parte de la replicación. La prima será otra también, de replicación de los herpes virus, hablando de las proteasas, de las helicasas, de las primasas, las polimerasas. Normalmente esto se da, bueno, ustedes ven ya, según algunas de las familias de las que nombraron en el video número 3, allí ustedes ven cuáles son las estrategias que usa cada uno, porque ahí sí las nombran cada uno, para su proceso de replicación genómica, que se da según la forma del genoma que ellos tienen. Y entonces, pero las proteínas que normalmente, o las enzimas que normalmente trabajan en las replicaciones, unas más y unas menos, según la simplicidad o la complejidad de los genomas, nosotros vamos a ver que pueden codificar mayores factores proteicos. Y aquí se da, pues, en ese momento se da estos genomas de ADN, lo que hacen es una inhibición del ADN celular. Esta inhibición lo que les permite a estos genomas de ADN es un incremento de todo de todos los sustratos que forman parte de la célula. Esto se da mayormente en los genomas que son más complejos, como el caso de adenovirus, de poxvirus o de herpes virus, y que algunos de estos mecanismos, por la complejidad que tienen, aún no son bien entendidos. Mira que aunque los genomas de ADN, o sea, más limitada que la limitación que tienen en replicación, los genomas de ADN la tienen
los genomas de ARN. Podrá ser más rápida los de ARN, ¿no verdad? La de ADN va a ser un poco más lenta porque ellos requieren un poco más de participación de la célula. Pero los genomas de ARN también tienen un tipo de replicación que es limitada, así como los ADN. Ellos van a tener una replicación exponencial, tal como los ARN. Algunos de estos, pues por su característica de inserción en los genomas de la célula huésped, establecen relaciones que son mucho más largas con el genoma, pero que también es limitado según los factores externos. Y varios son los mecanismos que pueden afectar, en todo caso, al número de copias de los genomas de ADN. Esto ya lo vi. Algunos de los virus de ADN requieren que las células, para completar sus ciclos replicativos, requieren que las células sean coinfectadas en tal caso con otros virus, como el adenovirus, que se reconoce como un virus ayudador para que completen otros virus, como el caso del parvovirus subproceso, porque algunos parvovirus pueden que no cuenten con esta proteína, ¿verdad?, que le ayuda a completar sus procesos replicativos. Pero algunos adenovirus, en este caso uno auxiliar, permiten que haya la síntesis de esta proteína que requieren los parvovirus para completar sus procesos replicativos. Vamos a hablar de la replicación de los virus de ARN. Aquí vemos cómo se realizan. Bueno, seguimos con la de ADN. Una replicación de forma exponencial de los virus del papilomavirus, que reconocemos nosotros que es epiteliotrópico, ¿no verdad? Y cómo se va a dar la replicación exponencial en las células epiteliales. Bien, hablando de la replicación de los virus de ARN, pues nosotros sabemos que los virus de ARN, su replicación se va a dar en el citoplasma, que se da de manera muy rápida porque ellos no requieren de muchos factores celulares. Ellos requieren únicamente tener con ellos a la polimerasa de ARN, que es dependiente de ARN, y que lógicamente pues las condiciones celulares le permitan hacer todos sus procesos replicativos dentro. ¿Qué sabemos mucho? Los ARN tienen muchas maneras de replicarse, pero particularmente hay 3 puntos que son importantes. Primero, que un ARN viral puede actuar como un ARN mensajero por sí mismo cuando hablamos, por ejemplo, del ARN de una sola cadena en sentido positivo. Y que cuando las cadenas negativas se transcriben a una positiva, también puede actuar como un ARN mensajero. Que todas se van a replicar en el citoplasma, a excepción de los ortomixovirus y los bornavirus. Y que dentro de estos virus de ARN existe el especial, que son los de la clase 6, que hace un intermediario en un ADN de doble cadena por medio de la transcriptasa inversa. Que cuando hablamos de los ARN de sentido positivo de una sola cadena, muchos de ellos pueden funcionar como un ARN mensajero y va a ser inmediatamente traducido por los ribosomas de la célula huésped. O sea, la infección inclusive va a presentarse de manera más rápida. En esto tenemos a la familia Picornaviridae, a los Togaviridae y también algunos flavivirus. Y que cuando hablamos de los virus de ARN cadena negativa, ellos tienen que hacer un complementario a una cadena positiva para que sea leída como un ARN mensajero. Y también necesitan de la codificación del ARN polimerasa dependiente de ARN para poder, pues lógicamente, sintetizar al ARN mensajero y hacer
los productos que necesitan los virus, ¿no? ¿Verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, a los ortomixo, como ejemplo de esto, a los ortomixovirus y a los paramixovirus. Aquí vemos también que el ARN polimerasa que ellos cargan pueden hacer una copia de un ARN genómico de sentido positivo y puede convertirlo en un ARN complementario, que es de donde se van a sacar las copias en genoma en sentido negativo. Y que todo este proceso de replicación de los genomas de ARN van a requerir tanto de las proteínas virales, llamadas en muchos de los genomas BPG, del ARN polimerasa dependiente de ARN, que no es nada más que una replicasa, o sea, se reconoce como una replicasa, y unas que otras proteínas que van a depender de la célula huésped, y que la BPG en algunos de los genomas virales van a actuar en todo caso como iniciadores de la replicación. Y aquí ustedes ven dos videos que tienen que verlos para poder comentar todo lo que hemos aprendido o lo que queremos aprender todavía de esta clase. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Doctora, ya los escribió los links los escribió en el chat. No me parecen. ¿Los links de qué?